Personajes curiosos que tuvieron carisma para engañar. Una curiosa historia de estos dos personajes, el uno Jim Jones y el padre Divine o Divine. ¿Cuánta capacidad tenían para engañar? Por un lado, Jim Jones o James Warren, mejor conocido como Jim Jones, él nació en Crete, Indiana, el 13 de mayo de 1931 y murió en Jamestown, Guyana, el 18 de noviembre de 1978. Fue un predicador, no sé si católico, evangélico, protestante, líder de una secta y asesino además en masa estadounidense, fundador y líder de una secta llamada Templo del Pueblo, famosa por el suicidio colectivo realizado aquel 18 de noviembre de 1978 por parte de 917 de sus miembros en Johnstown, Guyana, y su asesinato, el asesinato de 5 individuos en una pista de aterrizaje cercana, entre ellas el congresista estadounidense Leo Ryan. Alrededor de 200 niños fueron asesinados en Johnstown, casi todos por envenenamiento de cianuro. Jones murió por una herida de bala en la cabeza presuntamente autoinfligida. James nació en Indiana y allí comenzaría su templo. En los años 50, luego se mudaría con el templo a California a mediados de los años 60 más o menos y ganó notoriedad con el traslado de esta sede central del templo a San Francisco a principios de los años 70. Sus actividades allá: Jones nació en el estado este de Indiana, hijo de campesinos de origen galés y escocés. Además, en su edad adulta, Jones declaraba ante sus seguidores tener ancestros de una tribu india llamada Cherokee, pero nunca pudo probar su afirmación. En su juventud, él vivía atraído por una religión y por la labor de pastores y predicadores. Tras casarse con la enfermera Madeleine Baldwin en 1949 más o menos, y terminar sus estudios universitarios, Jones se unió como auxiliar de una iglesia metodista en 1952 y él estudió para convertirse en pastor. Fundó en Indianápolis una congregación religiosa llamada Templo del Pueblo. En el año 1955 corría este año y Jones manifestó desde el inicio su rechazo al racismo, haciendo abierto proselitismo entre la comunidad negra de su ciudad y dando a sus seguidores negros un tratamiento similar al de sus feligreses blancos. Al mismo tiempo mostraba una adhesión al comunismo y su admiración por el autoritarismo, exigiendo obediencia ciega a sus seguidores. No obstante mantener sus ideas políticas, Jones empezaría a alejarse del Partido Comunista de Estados Unidos, cuando varios líderes de este empezaron a criticar las políticas de Stalin. Durante los años 60, al tiempo que él dirigía obras de beneficencia en favor de drogadictos y personas sin hogar y apoyaba al movimiento de derechos civiles en favor de la población negra, Jones entró en pugna con otras denominaciones religiosas protestantes debido a su abierta filiación comunista, al punto de rechazar la Biblia y proclamar que él mismo era una divinidad, al mismo nivel que el mismísimo Jesucristo. En 1965, Jones ordenó a su comunidad, formada por unas 140 personas, dirigirse a California para centrar allí su afán proselitista y crear una comunidad agraria autárquica, cerrada al resto de la sociedad, estableciéndose en una localidad de Ukiah. A pesar de ser pastor evangelista,
asistir todas las semanas a misa, incluso asegurar ser una divinidad. Jones siempre afirmó ser ateo y estar en contra de las religiones. En vista de que la nueva ubicación dificultaba a Jones la captación de nuevos adeptos, este ordenó a sus seguidores dirigirse a Los Ángeles y a San Francisco en 1972 y estableció en esta última ciudad su sede principal. Desde esa fecha, Jones empezaría a ganar gran fama en San Francisco, realizando curaciones por la fe y asombrando al público con su disciplinada congregación religiosa basada en la doctrina comunista. En esta época, Jim Jones y su esposa Madeleine tenían un hijo biológico y habían adoptado a 6 niños más de diversas razas para fundar así su familia de arcoíris. Como manera de predicar contra el racismo, a mediados de los años 70, poco más de la mitad de seguidores de Jones, unas 3,000 personas, eran raza negra. Presionado por denuncias de prensa sobre explotación laboral contra sus seguidores, palizas feroces y amenazas para las familias o individuos que intentasen abandonar la comunidad, Jones afrontó opiniones adversas de la prensa de San Francisco y no obstante, importantes líderes locales, como el alcalde George Moscone y el concejal Harvey Milk, manifestaron su apoyo a Jim Jones, alegando la firme lucha de Jones contra el racismo y la discriminación. Inclusive gracias a las obras de beneficencia emprendidas por Jones, el alcalde Moscone le encargó la administración de las viviendas construidas con fondos municipales, la San Francisco Housing Authority, en 1975. Al hacerse más crítica la opinión pública contra Jones, este partió apresuradamente a Guyana en junio de 1977 y fue seguido pocas semanas después por casi 900 feligreses. Las muertes masivas en Guyana. Los miembros de este grupo siguieron a Jim Jones desde Estados Unidos hasta la selva de Guyana, donde según la doctrina de salvación de su líder se edificaría en realidad un paraíso en la tierra, lejos de Estados Unidos y de la sociedad capitalista. Aquí Jones compró al gobierno de Guyana una amplia propiedad rural donde edificó una comunidad llamada Jonestown, que recibiría allí a casi 900 seguidores suyos llegados desde Estados Unidos. Se considera que Jones eligió a Guyana por ser un país de habla inglesa, lo cual facilitaba las comunicaciones, con una población mayoritariamente de raza negra, lo cual excluía toda la discriminación hacia sus seguidores negros, y con un gobierno afín a otros gobiernos socialistas. Jones, quien hacía tiempo que había creado una atmósfera de miedo y permanente amenaza externa, empezó a fomentar entre sus adeptos una sensación del fin del mundo, sosteniendo que el apocalipsis era un evento cercano y que el anticristo estaba encarnado en el capitalismo, que ansiaba destruir la congregación. Fue uno de los supuestos mayores casos de suicidio colectivo ritual en la historia de una humanidad, eliminándose a más de 900 personas. En noviembre de 1978 viajó a Guyana el congresista estadounidense Leo Ryan, acompañado de periodistas y algunos disidentes de la secta, con el fin de acudir a Jonestown para consultar si algunos feligreses de Jones deseaban abandonar la secta. Ryan quería investigar también si es que eran ciertas las noticias sobre los abusos sexuales de mujeres de la secta por parte de Jones, palizas a los descontentos, explotación laboral, esclavitud y torturas a niños. Jones, que ocultaba su cara tras una gafa oscura ante sus seguidores, intentó impedir la visita de este periodista, pero al fracasar se vio la obligación de organizar una gran fiesta en donde inicialmente el ambiente parecería de armonía.
El 17 de noviembre de 1978, los miembros de esta secta lo recibieron con aplausos frenéticos. Aquí habría gente que se cree que esto es lo mejor que jamás se haya pasado en la vida, lo afirmó Ryan. Sin embargo, a la mañana siguiente, el 18 de noviembre de 1978, antes de que Ryan regresara, este ambiente cambió. Algunos pocos seguidores pidieron abandonar la comunidad junto con Ryan. El reverendo Jones, como lo llamaban, lo consideró una traición imperdonable. No pueden irse, ustedes son mi pueblo, les gritó Jones con desesperación a los que querían irse. Al notar que los descontentos se retiraban hacia la pista de aterrizaje para seguir a Ryan, un miembro de la secta atacó a Ryan con un cuchillo, y los hombres de confianza de Jones abrieron fuego contra el político y sus acompañantes cuando se disponían a abandonar un pequeño avión. 5 personas fueron asesinadas a balazos, algunas de ellas a quemarropa. Los seguidores descontentos fueron forzados a volver a Jonestown. Esa misma mañana, el 18 de noviembre, Jones reunió a los líderes de la congregación y advirtió que tras el asesinato del congresista Ryan, las fuerzas del fascismo destruirían inevitablemente al templo del pueblo, por lo cual ordenó ese mismo día el suicidio masivo de todos los integrantes de la secta que se hallaban en Jonestown. Jones decía que la muerte solamente era el tránsito a otro nivel, y esto no es un suicidio, sino un acto revolucionario. Vaya, la mayoría de sus seguidores se envenenaron tanto con cianuro. Sin embargo, su muerte fue causada por una herida de bala en la cabeza que no se sabe si fue infligida por él mismo o por alguna otra persona. El cadáver de Jim Jones fue encontrado con una herida de escopeta en la cabeza, entre los 912 fallecidos hallados en Jonestown. Tim Carter, un ex miembro de esta secta, en la película Jonestown de Stanley Nelson, decía que por lo menos no hay duda de que los aproximadamente 250 bebés, niños y jóvenes fueron asesinados tras de sus hijos adoptivos Stephen Jim Jr. y Tim, los cuales se hallaban en Georgetown, la capital de Guyana, como parte del equipo de baloncesto del templo del pueblo, sobrevivieron. Algo parecido con el Padre Divine, Padre Divino, Padre Divine, mejor conocido como Reverendo Padre Mr. MJ Divine. Fue un líder espiritual estadounidense desde aproximadamente 1907 hasta su muerte en 1965. Su nombre completo fue Reverendo Mayor Giles Divine, y también fue conocido como el Mensajero. Al principio de su vida, fundó el movimiento Misión Internacional de Paz, tomó su doctrina y supervisó su crecimiento desde una congregación pequeña y predominantemente negra hasta una iglesia multirracial e internacional. Debido a su ideología, muchos lo consideran un líder de una secta por afirmar ser Dios. Vaya, qué fijación. Hizo numerosas contribuciones a la independencia económica y la igualdad racial de sus seguidores. Antes de 1912, su vida temprana y un nombre original, poco se sabe sobre los primeros años de este padre, o incluso sobre su verdadero nombre. El Padre Divine y el movimiento por la paz que él inició no mantuvieron muchos registros. El Padre Divine rechazó varias ofertas para escribir su biografía, diciendo que la historia de Dios no sería útil en términos mortales. También se negó a reconocer su relación con ninguna familia. Los periódicos de la década en 1930 tuvieron que desenterrar su probable nombre de pila, George Baker. Este nombre no es reconocido por la Biblioteca del Congreso y desde 1979 ya no se lo utiliza ese nombre como título
de Padre Divine o Divino en los catálogos de las bibliotecas. Los archivos de la Oficina Federal de Investigaciones registran su nombre como George Baker alias Dios. En 1936, Eliza Mayfield afirmó ser la mamá del Padre Divine. Ella afirmó que su verdadero nombre era Frederick Edwards de Hendersonville, Carolina del Norte, y que había abandonado a su esposa y 5 hijos, pero Mayfield no ofreció pruebas y afirmó no recordar el nombre de su padre. El Padre Divine respondió que Dios no tiene madre. La infancia del Padre Divine sigue siendo un punto polémico. Algunos, especialmente los investigadores anteriores, suponen que él nació en el sur profundo, probablemente en Georgia, como hijo de aparceros. Una investigación más reciente realizada por Jill Watts, basada en datos del censo, encuentra evidencia de que un George Baker Jr. de edad apropiada, nacido en un enclave afroamericano de Rockville, Maryland, llamado Monkey Run. Si esta teoría es correcta, su mamá era una ex esclava llamada Nancy Baker, que murió en mayo de 1897. La mayoría de estos investigadores coinciden en que los padres del Padre Divine o Divino eran esclavos negros liberados. Se llevaron registros notoriamente deficientes sobre esta generación de afroamericanos, por lo que no es probable que se resuelva la controversia sobre su educación. Por otro lado, él y su primera esposa, Penny Nash, variantes de la ortografía Penny Nash, afirmaron que se casaron el 6 de junio de 1882 y esta fecha parece tener un significado espiritual en lugar de uno literal. El Padre Divine probablemente se llamaba George Baker. A principios del siglo trabajó como jardinero en Baltimore, Maryland. En un viaje a California en 1906, el Padre Divine conoció las ideas de Charles Fillmore y el movimiento Nuevo Pensamiento, una filosofía de pensamiento positivo que informaría sus doctrinas posteriores. Entre otras cosas, este sistema de creencias afirmaría que los pensamientos negativos conducirían a la pobreza y la infelicidad. El compositor Johnny Mercer le dio crédito a un sermón de él por inspirar el título de su canción, titulado Ascent to the Positives, más o menos. El Padre Divine asistió a una iglesia bautista local predicando con frecuencia hasta 1907 con un predicador itinerante llamado Samuel Morris. Habló y fue expulsado de la congregación. Morris, originario del condado de Allegheny, Pensilvania, pronunció un sermón de voz suave y sin controversias hasta el final, cuando levantó los brazos y gritó: "Yo soy el Papa Eterno". Esta rutina hizo que la expulsaran de muchas iglesias de Baltimore y aparentemente no tuvo éxito hasta que Morris se topó con el receptivo Padre Divine cuando él tenía más o menos unos 20 y tantos años. El Padre Divine se convirtió en el primer seguidor de Morris y adoptó un seudónimo, el Mensajero, en inglés Message. El Mensajero era una figura de Cristo para el Dios Padre de Morris. El Padre Divine predicó con Morris en Baltimore desde la casa del ex evangelista Harriet Shawden, quien llegó a aceptar su divinidad, y Morris comenzaría a llamarse a sí mismo Padre Jehová, de Jehová, me imagino, Jehová. A Divine y al Padre Jehová se les unió más tarde John A. Hickerson, quien se hacía llamar Reverendo Obispo San Juan Divine. John Divine compartiría la excelente habilidad para hablar del mensajero y su interés en el nuevo pensamiento.
En 1912, el ministerio de tres hombres colapsaría cuando John Devine negó el monopolio del padre Jehová sobre la divinidad, citando a Juan 4:15 en el sentido de que Dios estaba en todos. Quien confesaría que Jesús es el Hijo de Dios, Dios habita en él y él en Dios. El padre Divine se separó de sus antiguos asociados, negando que el padre Jehová fuera Dios y diciendo que no todos podían ser Dios. Declaró que él mismo lo era y la única expresión verdadera del Espíritu de Dios. ¿Qué cosas? El padre Divine viajó al sur, donde predicó extensamente en Georgia, y en 1913 conflictos con los ministros locales lo llevaron a ser condenado a 60 días en prisión mientras cumplía su condena. Varios inspectores de prisiones resultaron heridos en un accidente automovilístico, lo que él consideraría como resultado directo de su incredulidad. Tras su liberación, atrajo seguidores, en su mayoría mujeres negras, en Valdosta, Georgia. Enseñó el celibato y el rechazo de las categorizaciones de género. El 6 de febrero de 1914, los maridos de varios seguidores y predicadores locales hicieron arrestar a Divine por locura, y este arresto ampliaría su ministerio con reporteros y fieles inundando su celda de la prisión. Algunos blancos incluso empezarían a visitarlo. El ex profesor de la Universidad de Mercer y predicador laico J.R. Mosley y de Macon, Georgia, sería, y se hizo amigo de Divine y consiguió que J.B. Copeland, un alumno de Mercer, y respetado abogado de Valdosta, lo representara pro bono. Mosley estaba interesado en lo que denominó este hombre inusual en su autobiografía Destino Manifiesto. Décadas más tarde, en la década de 1930, Mosley conoció a Divine en la ciudad de Nueva York cuando recibió la noticia de que el hombre que llevaba ese nombre podría ser en realidad la misma persona que conoció en Georgia. El padre Divine se encontró mentalmente sano a pesar de sus creencias maníacas. No había dado ningún nombre cuando lo arrestaron y fue juzgado como John Doe, alias Dios. Más tarde, en Brooklyn y matrimonio con Peña entre 1914 y 1919. En 1914, el padre Divine viajó a Brooklyn, Nueva York, con un pequeño número de seguidores y una congregación exclusivamente negra. Aunque afirmó ser Dios encarnado cumpliendo profecías bíblicas, vivió relativamente tranquilito. Y él y sus discípulos formaron una comuna en un edificio de apartamentos negro de clase media. Prohibió el sexo, el alcohol, el tabaco, el juego entre las personas que vivían con él. En 1919 había adoptado el nombre de Reverendo Mayor Gilus Divine, Reverendo Mayor. Fue elegido como título de respeto y autoridad, mientras que celoso fue una referencia de Éxodo, al Éxodo 34:14, donde el Señor dice que es un Dios celoso y que el nombre de Dios es celoso. Sus seguidores lo llamarían cariñosamente Padre Divine. En este periodo de tiempo, el Padre Divine o Divino estaba casado con Peña, el nombre bíblico, y el nombre de Peña, primera esposa de Cana, el padre del profeta Samuel, con variantes ortográficos. Peña, una seguidora que era pues muchos años mayor que él. Al igual que el Padre Divino, sus primeros años de vida son oscuros, pero se cree que es el Macon Georgia Harris quien escribiría una biografía sobre este movimiento por la paz y su líder. Dijo que el Padre Divine había conocido a Peña en Georgia y viajó al norte con ella, y que compraron la casa
de Sayville como pareja casada. Peña afirmaría más tarde que el padre Divine o divino le había curado de artritis o no sé, reumatismo paralizante, qué sé yo. Después de esto se convertiría en una de sus primeras seguidoras. También daría testimonio en las iglesias y en la calle de su milagrosa recuperación. Según este relato, Peña era miembro de una iglesia metodista en Valdosta, dirigida por el reverendo Joseph Gabriel, quien había permitido al padre divino predicar en su iglesia después de presenciar uno de sus supuestos milagros. Pero en una entrevista con un periodista del New York Post, la propia Peña le dijo a un periodista que había conocido al Padre Divino en Baltimore, Maryland, cuando él era un nazareno o predicador de santidad. Se desconoce la fecha real de este matrimonio, pero probablemente ocurriría entre este periodo 1914 y 1917. Primero se la llamó Hermana Penny, luego Madre Penny y finalmente se la llamó Madre Divina o Madre de los Fieles. Además de brindarle su aspecto digno al Padre Divine, Peña serviría para desactivar los rumores de incorrección entre él y sus muchas jóvenes seguidoras. Tanto Peña, a quien a menudo se la llamaría Madre Divina, como el Padre Divino afirmarían que este matrimonio nunca se consumó físicamente. La hermana Penny, como la llamaban, se hizo conocida por sus cenas gratuitas, las precursoras de los lujosos banquetes posteriores de la Santa Comunión que ayudaron a atraer nuevos seguidores al movimiento. También jugó un papel importante en el desarrollo de la misión de paz a lo largo de las décadas de 1920 y 1930, estableciéndose en la tierra prometida de este grupo en el condado de Ulster, al norte del estado de Nueva York, donde también intentaría abrir un orfanato, aunque este intento fue finalmente fracasado. Entre 1919 a 1931, en esta línea de tiempo, Sayville, Nueva York, el padre Divine y sus discípulos se mudaron a Sayville, Nueva York en 1919. Él y sus seguidores fueron los primeros propietarios negros de la ciudad. El padre Divine compró su casa en 72 Macon Avenue a un residente que él quería fastidiar al vecino con el que estaba peleándose. Los dos vecinos, ambos alemanes estadounidenses, comenzaron a pelear cuando uno de ellos cambió su nombre a Felgenauer a Fellows. En respuesta al sentimiento anti-alemán, su vecino se burló de él y la disputa se intensificó hasta Fellows decidió mudarse. Como insulto final, anunció específicamente la venta de su casa a un comprador de color, presumiblemente para reducir el valor de la propiedad de sus vecinos. En este periodo su movimiento experimentó un crecimiento sostenido. El Padre Divino organizó banquetes semanales gratuitos y ayudó a los recientes llegados a encontrar trabajo. Comenzó a atraer muchos seguidores blancos, además de negros. El ambiente integrado de la casa comunal del Padre Divino y la riqueza aparentemente ostentosa de su Cadillac enfurecieron a los vecinos. Los miembros de la abrumadora comunidad blanca lo acusaron de mantener un gran harén y de tener relaciones sexuales escandalosas, pero la oficina del fiscal del distrito del condado de Suffolk consideró que las acusaciones eran infundadas. Para tratar de complacer a sus vecinos, colocó un letrero en la entrada de su casa advirtiendo a los invitados: aviso, fumar licores embriagantes, lenguaje profano, estrictamente prohibido. Muy contrariamente a las acusaciones de los residentes en Sayville, Angels afirmó que el Padre Divino prohibiría cantar después de las 8 p.m.
y a las 10 p.m. había cerrado todas las ventanas y persianas. Sin embargo, los vecinos continuaron quejándose. Más tarde, en 1931-1932, los arrestos, juicios, notoriedad y prisión en Sayville. Era el 8 de mayo de 1931, un diputado de Sayville arrestó y acusó a este padre divino de perturbar el orden público. Notable durante la depresión, el padre divino presentó su fianza de $1,000 en efectivo. El juicio, no tan rápido como querían los vecinos, estaba programado para finales de otoño, lo que esto permitiría que la popularidad del Padre Divino aumentara durante toda la temporada de vacaciones de Sayville. Ese verano, el Padre Divino celebró banquetes por unas 3,000 personas. Los coches que obstruían las calles durante estas reuniones reforzaron las afirmaciones de que algunos vecinos de que el Padre Divino perturbaba la paz y además estaba perjudicando el valor de sus propiedades. El domingo 15 de noviembre a las 12 de la madrugada, 12:15, un oficial de policía fue llamado a la ruidosa propiedad del padre. Cuando se llamó a la policía estatal, a los agentes y a los autobuses de esta prisión, una turba de vecinos había rodeado el recinto. Temiendo un motín, la policía informó al Padre Divino y a sus seguidores que tenían 15 minutos para dispersarse. El Padre Divino los hizo esperar en silencio y durante 10 minutos y luego se presentaron bajo custodia policial. Procesados por la cárcel del condado a las 3 de la madrugada, los empleados estaban frustrados porque sus seguidores a menudo se negaban a dar sus nombres habituales y le ofrecían obstinadamente los nombres inspirados que habían adoptado en el movimiento. En total fueron arrestados 78 personas, entre ellas 15 blancos. 46 se declararon culpables de alterar el orden público e incurrieron en multas de $5 que el Padre Divino pagó con un billete de $500, así cash, del que el tribunal vergonzosamente no pudo cambiar. Peña, el Padre Divino y 30 seguidores más resistieron a los cargos. Se informó sensacionalmente del arresto del Padre Divino y de las doctrinas heterodoxas. El frenesí de Nueva York hizo de este evento y sus repercusiones el momento más famoso de la vida del Padre Divino, aunque en su mayoría inexactos. Los artículos sobre el Padre Divino impulsaron su popularidad. En diciembre, por estas fechas, sus seguidores comenzarían a alquilar edificios en la ciudad de Nueva York para que el Padre Divino hablara en ellos. Pronto, a menudo tendría varios compromisos en una sola noche. El 20 de diciembre habló ante unas 10,000 personas en Rockland Palace de Harlem, un espacioso antiguo recinto de baloncesto, el Manhattan Casino. En mayo de 1932 se celebraban reuniones periódicamente en Rockland y en todo Nueva York y Nueva Jersey. El Padre Divino Divine tenía seguidores en Washington, California y en todo el mundo gracias a devotos del nuevo pensamiento como Eugene Del Mar y uno de los primeros conversos y ex periodista de Harlem, y Henry James, editor de una revista del nuevo pensamiento de Seattle. Aunque el movimiento era predominantemente negro, los seguidores fuera del noroeste de Estados Unidos eran en su mayoría blancos de clase media. En su periodo de expansión se abrieron varias comunas filiales en Nueva York y Nueva Jersey. Los seguidores del Padre Divino finalmente llamaron al Movimiento de Misión Internacional de Paz. El juicio del Padre Divine se llevó a cabo el 24 de mayo de 1932. Su abogada, Ellie Lovelace, una destacadísima afroamericana de Harlem y ex fiscal estadounidense, había solicitado que el juicio
se trasladara fuera del condado de Suffolk, debido a una posible parcialidad del jurado. El tribunal aceptó y el juicio se llevó a cabo en la Corte Suprema del Condado de Nassau ante el juez Lewis Smith. Después de un largo juicio con muchos testigos, este juez Smith ordenó al jurado que ignorara las declaraciones de los testigos que no estaban presentes la noche del allanamiento. La orden de Smith invalidó la mayor parte del testimonio a favor del padre Devine y paralizó gravemente a la defensa. El jurado lo declaró culpable el 5 de junio, pero pidió clemencia en nombre del Padre Divino, haciendo caso omiso de la petición del jurado. El juez Smith habló sobre cómo el Padre Divino era un fraude y una amenaza para la sociedad antes de dictar la sentencia máxima por perturbar el orden público, 1 año de prisión y una multa de $500. Smith, de 55 años, murió de un ataque cardíaco días después, el 9 de junio de 1932. Se informó ampliamente que el padre Devine comentó sobre la muerte, odiaba hacerlo. Él escribió a sus seguidores: no deseaba que el juez Smith muriera, si deseaba que mi espíritu tocara su corazón y cambiara de opinión para que pudiera arrepentirse y creer y ser salvo de la tumba. La impresión de que la muerte del juez Smith fue una retribución divina fue perpetuada por la prensa, que no informó sobre los problemas cardíacos previos de Smith e insinuó que la muerte fue más repentina e inesperada de lo que fue. Durante su breve estancia en prisión, el padre Devine leyó prodigiosamente, especialmente sobre los 9 Scottsboro, después de que sus abogados consiguieran la liberación mediante una apelación. El 25 de junio de 1932 declaró que estos documentos fundacionales de los Estados Unidos de América, como la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración de Independencia, estarían inspirados en el padre Devine. También enseñaría que los líderes contemporáneos se desviaran de estos ideales, pero se volvería cada vez más patriótico a lo largo de su vida. Entre 1932 y 1942, el padre Devine se mudó a Harlem, Nueva York, donde había acumulado un gran número de seguidores en la comunidad negra. Los miembros, en lugar del propio padre Devine, poseían la mayoría de actos del movimiento, pero contribuyeron al cómodo estilo de vida del padre Devine al comprar varios hoteles a los que llamarían cielos. Los miembros pudieron vivir y buscar trabajo a bajo costo. Abrió un hotel cerca de Atlantic City, Nueva Jersey, para que los negros pudieran acceder a la playa. Father Devine o Peace Mission se convertirían en los mayores propietarios de propiedades de Harlem en un momento dado. El movimiento también abriría varias empresas económicas, incluidos restaurantes y tiendas de ropa que vendían a bajo precio, reduciendo los gastos generales. Estos tuvieron mucho éxito. En la depresión, los negocios económicos que solamente funcionaban en efectivo eran parte de una doctrina del Padre Divino. En 1934 se habían abierto sucursales en Los Ángeles y Seattle, y se celebraron reuniones en Francia, Suiza, Canadá y Australia. Pero la prensa exageraba drásticamente el total de miembros. La revista Time estimó que tendrían casi 2 millones de seguidores, pero la verdadera cifra de seguidores era probablemente unas pocas decenas de miles nada más, y un grupito por ahí mayor de simpatizantes que asistían a sus reuniones. No obstante, el Padre Divino fue llamado cada vez más a ofrecer respaldo político lo que inicialmente dio, por ejemplo, los candidatos a la alcaldía de la ciudad
de Nueva York, John P. Bryan y Fiorello H. LaGuardia, buscaron su respaldo en 1933, pero el padre Divine aparentemente no estaba interesado. A principios de 1934 comenzaría una extraña alianza entre el padre Divine y el Partido Comunista de América. Aunque el padre Divine era abiertamente capitalista, quedó impresionado con el compromiso del partido con los derechos civiles. El partido disfrutó del respaldo, pero los registros contemporáneos del FBI indicarían que algunos críticos del supuesto vendedor ambulante fueron expulsados del partido por protestar contra la alianza. A pesar de esta alianza, el movimiento fue en gran medida apolítico hasta los disturbios de Harlem en 1935, basado en un rumor de que la policía mató a un adolescente negro, dejó 4 muertos y causó más de $1 millón en daños a la propiedad en el vecindario del Padre Divino. La indignación del Padre Divino ante esta y otras injusticias raciales alimentó un mayor interés en la política. Era enero de 1939. Este movimiento organizó la primera convención del gobierno justo divino, que elaboró plataformas políticas que incorporaban la doctrina del Padre Divino, entre otras cosas. Los delegados se opusieron a la segregación escolar y a muchos de los programas sociales de Franklin Delano Roosevelt, que interpretaron como limosnas. En la cenit de la influencia del Padre Divino, varias desgracias azotaron el movimiento. Era el 16 de diciembre. John Hunt, un millonario blanco y discípulo de California que se hace llamar Juan el Revelador, conoció a la familia Jewett de Denver, Colorado, secuestró a su hija Delight de 17 años y la llevó de regreso a California sin el consentimiento de sus padres. Juan el Revelador, rebautizándola como Virgen María, iniciaría relaciones sexuales con ella. Anunció que daría a luz un nuevo redentor por Inmaculada Concepción en Hawái. ¡Qué miserable! El Padre Divino convocó a Hunt a Nueva York, separó a la pareja y reprendió a su excéntrico seguidor. Los Hewitt, al descubrir que a su hija aparentemente le habían lavado el cerebro, haciéndole creer que era una literalmente Virgen María, exigieron una compensación. Después de que los abogados de este movimiento realizaron una investigación interna, se negaron indignados. Los Hewitt ofrecieron su historia al New York Evening Journal de William Randolph Hearst, un crítico establecido del movimiento. Después de una persecución y un juicio, John Hunt fue sentenciado a 3 años y adoptó un nuevo nombre, Hijo Pródigo. ¿Qué hijo? El Padre Divino respaldó públicamente la condena de Juan el Revelador. Contrariamente a algunas expectativas, algunos seguidores esperaban que una vez más golpeara al juez. El escándalo trajo mala publicidad al Padre Divino. La cobertura noticiosa dio a entender que sus seguidores eran crédulos y peligrosos. En marzo de 1937, Penina enfermó en Kingston, Nueva York, de alguna enfermedad, no sé, cardíaca o renal. El Padre Divino rara vez la consolaba. En lo que se creía que era un lecho de muerte, siguió dirigiendo a la iglesia y solamente la visitó una vez en Kingston, lo que esto nuevamente provocaría mala publicidad. El Padre Divino también desalentó las demostraciones de simpatía o ayuda. Ella estaba sufriendo e insistió porque se había permitido regresar a alguna vieja carne maldita que se llamaba su papá. Y cuando esos viejos
pensamientos regresaron, fue identificada por las enfermedades, las iniquidades, las aflicciones, las enfermedades de los antiguos supuestos antepasados. Sus iniquidades le fueron impuestas. La propia Penina dijo que no sentía dolor y le dijo a un periodista: la muerte es el último pecado que debemos superar. El padre dice que es un pecado que debemos superar y que es el último que debemos vencer. Algunos de nosotros no siempre podemos hacerlo. Algunos de nosotros no tenemos suficiente fe. Pero yo tengo fe en mi corazón. El 20 de abril de 1937 se produjo un estallido de violencia en una reunión cuando dos hombres intentaron entregar una citación al Padre Divino. Uno de los hombres, Harry Green, fue apuñalado mientras el Padre Divino huía. El Padre Divino se ocultó para evadir a las autoridades. Durante este tiempo, uno de los seguidores más destacados del Padre Divino, llamado María Fiel, desertó y tomó el control de una gran comuna que técnicamente estaba a su nombre. Del Padre Hijo es solo un maldito hombre. Además, alegó que defraudó a sus seguidores para mantener un estilo de vida rico. La Fiel María también hizo una serie de acusaciones sexuales, incluida la acusación de que el Padre Divino obligó a las mujeres a tener relaciones sexuales con discípulos clave. A principios de mayo de 1937, el Padre Divino fue localizado y extraditado desde Connecticut y enfrentó cargos penales en Nueva York. Este verano, el noticiero Metron de Hearst distribuyó imágenes burlonas de los seguidores del Padre Divino cantando frente a la sede de la policía: gloria, gloria, aleluya, Dios, nuestro Dios está en nuestra tierra. Más tarde, en mayo de 1937, una ex seguidora llamada Verinda Brown presentó una demanda por $4,476, $91,116 en 2022, contra el Padre Divino. Los Brown habían confiado sus ahorros al Padre Divino en Sayville en 1931. Dejaron el movimiento en 1935 deseando volver a vivir como marido y mujer, pero no pudieron recuperar su dinero. A la luz de las pruebas y el testimonio de Faithful Mary y otros críticos de este movimiento, el tribunal ordenó el reembolso del dinero. Sin embargo, esto abrió una enorme responsabilidad potencial para todos los ex devotos, por lo que el Padre Divino se resistió y apeló la sentencia. En 1938, el Padre Divino fue absuelto de cargos criminales y la Madre Divina fue recuperada. María Fiel, empobrecida y quebrantada, volvió al movimiento. El Padre Divino le hizo arrastrarse pidiendo perdón, lo cual hizo a finales de la década de 1930 el movimiento se estabilizó, aunque claramente había superado su cenit. El enfoque político del Padre Divino en las medidas contra los linchamientos se volvió más decidido. En 1940 sus seguidores habían reunido 250,000 firmas a favor de un proyecto de ley contra los linchamientos que él redactó. Sin embargo, la aprobación de tales estatutos se produjo lentamente en Nueva York y en otros lugares. La demanda de Verinda Brown contra mi padre se prolongó y fue sustentada en apelación. En julio de 1942 se le ordenó pagar a Brown o afrontar el desacato al tribunal. En cambio, el Padre Divino huyó del estado y restableció su sede en Filadelfia, Pensilvania. Sin embargo, todavía visitó Nueva York. La ley estatal prohibiría entregar citaciones en Nueva York los domingos
por lo que a menudo hablaba el día de reposo en Harlem, la tierra prometida, en su comuna en Kingston, Nueva York, y Sayville, Nueva York. Entre 1942 a 1965, Pensilvania. Después de mudarse a Filadelfia, la esposa del padre Divine, Penina, murió. Se desconoce la fecha exacta porque el padre divino nunca habló de ello, ni siquiera reconoció su muerte. Sin embargo, ocurrió en algún momento de 1943, ya que su última aparición conocida fue en un banquete en Nueva York en 1942, y los biógrafos creerían que la muerte de Penina sacudiría al Padre Divino, haciéndolo consciente de su propia mortalidad. Se hizo obvio para el Padre Divino y sus seguidores que su doctrina tal vez no hiciera a nadie inmortal como él afirmaba, al menos no en la carne. En 1944, el cantante y compositor Johnny Mercer escuchó uno de los sermones de Divine. El tema era: hay que acentuar lo positivo y eliminar lo negativo. Mercer dijo: wow, esa es una frase colorida, me encantó. Regresó a Hollywood y se reunió con el compositor Harold Arlen Over the Rainbow, y juntos escribieron Accent to Who at the Positive, que fue grabado por Mercer and the Piper. En 1945 fue grabado por Bing Crosby con las Andrew Sisters ese mismo año. Después de la muerte de su primera esposa, el padre Divine se casó con una mujer canadiense blanca llamada Edna Rose Richings en Washington, D.C. en el 29 de abril de 1946. La ceremonia se mantuvo en secreto, incluso para la mayoría de los miembros, hasta que expiró la visa en Riching. Los críticos del movimiento creían que este aparentemente escandaloso matrimonio del Padre Divino con Richings, de 21 años, distribuiría el movimiento o destruiría el movimiento. En cambio, la mayoría de los seguidores se regocijaron, y la fecha de este matrimonio se convertiría en un aniversario celebrado en el movimiento, para demostrar que él y Riching, lo dije bien, creo, se adherieran a su doctrina sobre la abstinencia sexual. El Padre Divino asignaría a una seguidora negra para que fuera su compañera constante. Afirmó que Riching, más tarde llamada Madre S.A. Divina, era la reencarnación de Penina, la reencarnación que no era anteriormente parte de la doctrina del Padre Divino y no se convertiría en un elemento fijo de su teología. Los seguidores creerían que Penina era un caso excepcional y veían su regreso como un milagro. Ya en la década de 1950, la prensa rara vez cubría al Padre Divino, y cuando lo hacía ya no era como una amenaza, sino como una reliquia divertida. Quien no conoce su historia está condenado a repetir. Por ejemplo, se publicaron historias alegres cuando el Padre Divino anunció que Filadelfia era la capital del mundo, y cuando afirmó haber inspirado su invención de la bomba de hidrógeno. Los seguidores, predominantemente de clase baja del Padre Divino, disminuyeron a medida que la economía creció. En 1953, su seguidor John DeBoeuf donó al Padre Divino Goodmont una finca de 72 acres, más o menos 0,3 kilómetros cuadrados, en la cima de una colina en Gladwin, Pensilvania. Esta mansión gótica francesa fue su hogar y lugar principal de sus cada vez más
infrecuentes banquetes hasta su muerte en 1965. A medida que su salud empeoraba, continuó solicitando derechos civiles. En 1951 abogó por el pago de reparaciones a los descendientes de esclavos y también abogó por los barrios integrados. Sin embargo, no participó en el floreciente movimiento estadounidense por los derechos civiles debido a su mala salud y especialmente a su disgusto por el uso de etiquetas raciales, negando ser negro. El 10 de septiembre de 1965, el padre Divine murió por causas naturales en su finca de Woodmont. Su viuda y sus seguidores restantes insisten en que su espíritu todavía estaría vivo hasta hoy y siempre se refieren al Padre Divino en tiempo presente. Los creyentes conservan los muebles de las habitaciones personales de este sujeto en Woodmont, tal como eran, como un santuario a su vida, otro Jesucristo. La viuda del Padre Divino, Edna Rose Riching, se convertiría en la líder espiritual del movimiento. En 1972 luchó contra un intento de Jim Jones de apoderarse de los cada vez más devotos de este movimiento. Jones basó algunas de sus doctrinas en el movimiento de la mencionada Misión Internacional de Paz y afirmó ser la reencarnación del Padre Divino, aunque unos pocos miembros de la misión se unieron al Templo del Pueblo después de que Jones hizo su jugada por el liderazgo del movimiento. El impulso del poder fue en términos de su objetivo final, un fracaso. El hecho de que Jones tuviera 34 años en el momento de la muerte del Padre Divino hizo que sus afirmaciones de ser una nueva encarnación fueran bastante difíciles de sostener. Jones afirmó que el espíritu de Divine había entrado en su cuerpo tras el fallecimiento del anciano, y Riching no quedó impresionado por la muerte del Padre Divino. Retórica apasionada, la costumbre de Jones de grabar todos sus sermones fue copiada por Divine, quien habló con sus seguidores a través de cintas de sermones archivadas una vez que la mala salud le obligó a dejar de hablar en las reuniones. Sus características físicas y estilo de predicación: el Padre Divino era un hombre negro y delgado que medía unos 57 metros, 6 pies 2 pulgadas. Durante la mayor parte de su vida mantuvo una apariencia fastidiosa y un bigote muy bien cuidado. Su cabello siempre estaba bien peinado y desde sus días en Sayville, Nueva York, casi siempre vestía traje en público. Se decía que el Padre Divino era muy carismático. Sus sermones eran emocionalmente conmovedores y se asociaban libremente entre temas. Su discurso estuvo a menudo salpicado de palabras de su propia invención, como fisicalizar y tangiblado un asistente a una reunión de reinos de Harlem en la década de 1930. Recordó que entonaba rítmicamente decenas, centenares, miles, 10.000, 100.000, millones, decenas, centenas, millones, bla, aunque esto le parecería una tontería al visitante. Informó que al final los verdaderos creyentes corearon: sí, Él es Dios, Él es Dios. El Padre Divino terminaba cada sermón o artículo con la siguiente declaración: deseando sinceramente que tú y aquellos a quienes le preocupas puedan ser como yo soy, porque yo soy bien sanos, alegres, pacíficos, animados, amorosos, exitosos, prósperos y felices en espíritu, en cuerpo y mente, y en cada órgano, músculo, tendón,
articulación, enfermedad, vena, hueso e incluso cada átomo, fibra y célula de mi forma corporal. Otras excentricidades se extrajeron de su doctrina. Por ejemplo, casi todos los sermones comenzarían con el saludo y exhortación paz. Padre Divino creía que la paz debería reemplazar al hola. ¡Qué horror! La paz sea por todas partes. El Padre Divino predicó sobre su divinidad incluso antes de ser conocido como el Padre Divino. A finales de la década de 1910, su doctrina enseñaba que su vida cumpliría todas las profecías bíblicas sobre su segunda venida, considerándose a sí mismo como Jesucristo renacido. El Padre Divino también enseñó que Cristo existiría en cada coyuntura del cuerpo de sus seguidores y que Él era la luz de Dios, encarnada para mostrar a la gente cómo establecer el cielo en la tierra y mostrarles el camino de la vida eterna. Por ejemplo, condescendientemente vine como un espíritu existente e incorporáneo, hasta que condescendientemente introduciéndome en forma corporal a semejanza de los hombres vine para poder hablarles en su propio idioma, viniendo a un país que se supone es el país de los libres, donde la humanidad tiene el privilegio de servir a Dios según los dictados de su propia conciencia, estableciendo el reino de Dios en medio de ellos para que lleguen a ser epístolas vivientes como individuos vistas y leídas por los hombres y verificando lo que desde hace ya mucho tiempo se ha dicho. Amén. El tabernáculo de Dios está con los hombres y Él habitará con ellos y Dios mismo estará con ellos y Él será su Dios y ellos serán su pueblo. Qué bárbaro. Movimiento de misión de paz, bla, bla, bla. El Padre Divino y sus seguidores escribieron en mayúsculas los pronombres que se referían a Él, al igual que el Señor, traducido del tetragramatón, esta mayúscula en la Biblia en inglés. Qué horror. La definición de Dios del Padre Divino se volvió muy celebrada en ese momento debido a su uso inusual del lenguaje. Dios no solo está personificado y materializado, Él está repersonificado y rematerializado. Él rematerializó y se rematerializó. Él se rematerializa y es rematerializable. Trabalenguas. Él repersonifica y Él repersonifica. Bla. El pensamiento positivo del Padre Divino puede considerarse parte del movimiento Nuevo Pensamiento. De hecho, muchos de sus